Que el Señor les bendiga a todos mis hermanos, a todas mis hermanas, amigos y amigas de las redes sociales. Hoy en este video estaré hablando acerca de las 4 bestias que el profeta Daniel vio en sueños y en visiones en la noche. Y eso está registrado en el libro de Daniel capítulo 7, del versículo 1 hasta el versículo 7. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían el gran mar, y 4 bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar. La primera era semejante como un león, tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo, y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que el del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí que la 4ª bestia, espantosa y terrible en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, y devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. La pregunta es: ¿qué son estas 4 bestias? La respuesta está en el versículo 17 de Daniel capítulo 7. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Vamos a descifrar cada una, pero primero vamos al versículo 2 de Daniel capítulo 7. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían el gran mar. Los 4 vientos del cielo simbolizan los 4 puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Es referencia a los 4 extremos de la tierra. Dice que combatían el gran mar. El mar simboliza muchedumbre de pueblos, naciones y lenguas. Apocalipsis capítulo 17, versículo 15. Esto significa de que las naciones de los 4 extremos de la tierra, o de los 4 puntos cardinales, durante toda la historia han tenido combates, conflictos y guerras. Esto es lo que significa cuando dice de que los 4 vientos del cielo combatían el gran mar. Versículo 3. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Versículo 4. La primera era como león, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. La primera bestia, como león, que tenía alas de águila, representa al imperio de Babilonia, que gobernó desde el año 605 a.C. hasta el año 539 a.C. Y ese imperio fue gobernado por Nabucodonosor. Y estando Nabucodonosor en su reino, Dios mismo le había entregado a todas las naciones, pueblos, tribus y lenguas bajo su dominio. Y no había ningún imperio que pudiera combatir al imperio babilónico. Por esa causa, Nabucodonosor se había engrandecido en gran manera. Y por esa causa, Dios decretó un juicio en contra de este rey por causa de su soberbia. Por eso dice el profeta Daniel: yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. Esto representa cuando Dios había decretado el juicio sobre Nabucodonosor, rey de Babilonia, cuando lo echó entre los hombres, y entre los bueyes iba a ser su morada, iba a comer hierba como el buey, y se iba a mojar con el rocío del cielo hasta que pasara sobre él 7 tiempos, para que reconociera que el Dios Altísimo gobierna y domina sobre los reinos de los hombres aquí en la tierra. Y cuando se cumplió ese juicio de parte de Dios, vemos que a Nabucodonosor le creció el cabello como plumas de águila y sus uñas de ave. Y cuando se cumplieron esos 7 tiempos, que vienen siendo 7 años, su reino le fue devuelto, mayor grandeza y majestad, de parte del Dios Todopoderoso. Por eso que dice: y fue levantado del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre, ya que Nabucodonosor, rey de Babilonia, su corazón de hombre había sido cambiado a corazón de bestia. Pero después, cuando se cumplió su juicio, su corazón de bestia fue cambiado por corazón de hombre. Fue cuando su reino le fue devuelto, con mayor grandeza y majestad y poder. Versículo 5. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que el del otro. Esta segunda bestia, semejante a un oso, representa al imperio de los medos y los persas, que gobernó desde el año 539 a.C. hasta el año 331 a.C. Dice que se alzaba de un costado más que el del otro. El costado más alto representa a los persas y el costado más bajo a los medos, ya que los persas ha sido un imperio más poderoso que el de los medos.
Los persas fue gobernado por un rey llamado Ciro y los medos fue gobernado por un rey llamado Darío. Ya que en el libro de Daniel capítulo 5 versículo 31 habla muy claro de que los medos tomaron el reino después del imperio de Babilonia, ya que los medos y persas habían conquistado a Babilonia. Y dice, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Estas 3 costillas entre los dientes de la boca de la segunda bestia representa a 3 imperios conquistados por los medos persas, que son Egipto, Lidia y Babilonia. Y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Se refería a su conquista a todas las naciones, ya que todas las naciones del mundo tenían que someterse al imperio medo-persa. Versículo 6. Después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Esta bestia semejante a un leopardo es representado como el imperio de Grecia, que gobernó desde el año 331 a.C. hasta el año 168 a.C. El imperio de Grecia fue reinado por un rey llamado Alejandro, hijo de Filipus de Macedonia, conocido como Alejandro Magno. Este rey fue tan poderoso que ninguno podía ganar sus batallas. Él combatía con cualquier nación y era siempre vencedor. Sometió a todas las naciones del mundo tan rápidamente, y es tanto así que hizo de que todas las naciones del mundo le pagaran tributos a Alejandro Magno. Y sigue diciendo, tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. ¿Qué significa las 4 cabezas de esta bestia? Esto significa de que después del reino de Alejandro Magno, su reino se iba a dividir en 4 reinos. Es decir, que Alejandro Magno había gobernado sobre Grecia durante 12 años. Pero Alejandro Magno, como se había engrandecido, en su vida había llegado una enfermedad hasta que murió. Pero antes de morir llamó a sus generales, a los que se habían criado con él durante su juventud, y le entregó su reino a ellos. Y cuando Alejandro Magno murió, cada uno se ciñó la corona y empezó a reinar cada uno en su región. Y así fue dividido su reino. Esa historia está registrada en el libro de los Macabeos. Y sin más que decir, para que puedas entender acerca del libro de los Macabeos, le invito a que vean este video que aparece en pantalla acerca de que por qué la Biblia católica tiene 73 libros y por qué la Biblia evangélica tiene 66 libros, y acerca de la reforma protestante. Versículo 7. Y después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí que la 4ª bestia, espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Esta 4ª bestia, espantosa y terrible en gran manera, es representado como el imperio de Roma, que reinó desde el año 168 a.C. hasta el año 476 después de Cristo. Vemos que el imperio romano gobernó después del imperio griego, y fue un imperio tan fuerte que ninguna nación podía enfrentársele al imperio romano. El primer emperador que aparece gobernando en el imperio de Roma venía siendo Augusto César, registrado en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 1. Aún durante el periodo que Cristo había estado en la tierra, el imperio romano gobernaba el mundo entero y tenía sometido al pueblo de Israel y a Judá. Y vemos según la historia que el imperio romano fue dividido en 2 reinos, como Roma Oriental y Roma Occidental. Eso fue en el año 393 o 395 después de Cristo, a través de un emperador llamado Teodosio. Es decir, que Teodosio, antes de morir, le había entregado a Arcadio su hijo a Roma Oriental y a Honorio su hijo a Roma Occidental. Y así durante la historia el imperio romano había quedado dividido en 2 reinos. Roma Occidental había caído a través de un conflicto que había tenido con los pueblos bárbaros, conocidos como los pueblos germánicos. Estos pueblos habían provocado la caída de Roma Occidental. Su último emperador de Roma Occidental fue Rómulo Augustulo. Pero Roma Oriental, cuya capital era Constantinopla o Imperio Bizantino, había caído a través del Imperio Otomano, que viene siendo el Imperio Turco. Ellos habían conquistado a Roma Oriental. Su último emperador de Roma Oriental fue Constantino VI, paleólogo.
Él batalló y luchó hasta el final por defender a Constantinopla o Bizantino, pero fracasó. Y el Imperio Romano dejó de gobernar el mundo. Y sigue diciendo, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Estos 10 cuernos representan a 10 reyes que se levantarán en los tiempos finales para la llegada del anticristo.